En el programa de hoy vamos a hablar sobre el transporte urbano de pasajeros, los colectivos. Para los pasajeros siempre es caro y los empresarios siempre dicen que pierden. ¿Qué pasa en el medio? De esto vamos a hablar con Silvia Regoli, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Ella se especializa en economía y servicios públicos. La pregunta que surge inmediatamente después de escuchar la presentación es: ¿por qué tenemos problema con el sistema de transporte público de pasajeros? ¿Cuál es el problema que siempre hay, ese gap, esa diferencia entre la perspectiva de siempre caro para el usuario y nunca me alcanza para el empresario? En realidad, si queremos ver en perspectiva ese problema, ¿no?, tenemos que pensar no solamente en el subsistema de transporte por colectivo o transporte urbano de pasajeros, sino que en realidad tenemos que, considerar el sistema de movilidad en su conjunto. Es decir, la gente en una ciudad mediana como la nuestra se mueve en colectivo, pero también se mueve en gran parte en su vehículo particular, sea el auto o la moto, la bicicleta, y también a pie, porque tenemos un tamaño que permite que mucha gente se mueva a pie. Bueno, también tenemos los taxis y remises. Perdón, sí. Y hay que considerar también estas nuevas aplicaciones. Exactamente. Entonces, no se puede pensar solo en el transporte, porque podemos tratar de arreglar y poner parches al transporte urbano de pasajeros, pero mientras no pensemos el sistema como un todo, va a ser muy difícil que funcione todo, ¿no? Y si pensamos en el sistema de movilidad, también tenemos que pensar que ha habido yo hablo de ciudades medianas porque es el proyecto de investigación que tenemos en curso. En general ha habido un deterioro bastante importante debido a los vaivenes socioeconómicos y macroeconómicos que ha sufrido gran parte de la población. Y si consideramos que en algunas ciudades, algunas estimaciones, el 60% o más de la población se mueve, con el fin de ir a su trabajo, y pensamos que en muchas de estas ciudades la población ha quedado desempleada, sin considerar el tema de la pandemia, ¿no?, porque es un caso muy particular, pero ha habido una disminución del empleo y, por tanto, una disminución del número de pasajeros que utilizan el transporte urbano de pasajeros. Entonces, muchas veces uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Es el problema de la oferta de transporte o es un problema de demanda de transporte? Y evidentemente, si bien hay un match entre los dos, pero el problema mayor que se presenta en las ciudades medianas, no solamente Santa Fe, sino también otras, es que ha disminuido el número de pasajeros. Es decir, la gente, ante la imposibilidad de subirse al colectivo, ha buscado otros modos. En muchos casos porque ya no tiene un empleo formal, y entonces con una bicicleta o con una moto pequeña le alcanza para trasladarse cuando necesita hacer alguna changa o lo que sea. Entonces, más que ver el tema de que no se cubren los costos, ¿no?, podríamos decir, porque hay un problema intrínseco ahí en los costos, hay que pensar que lo que pasa es que al disminuir tanto la demanda, ha disminuido el poder adquisitivo de la gente que antes usaba el colectivo, y la gente que todavía lo sigue usando, a lo mejor la tarifa le resulta un poco cara, ¿no? El transporte urbano de pasajeros, en principio, está caracterizado como un monopolio natural. Es decir, que es muy difícil, si uno quiere tener una gran cobertura, pensar en no subsidiar. Es decir, la necesidad de subsidiar está, así como también está en otros servicios públicos, en el agua, en la energía eléctrica, en la provisión de gas, etcétera, que son también monopolios naturales. El problema es cuánto, y de qué tipo tiene que ser este subsidio.
Entonces, por un lado, uno pensaría, Perdón, bueno... ¿y cómo se distribuye ese ¿Y subsidio cómo entre se las distintas distribuye áreas? también? Yo Sí. quiero interrumpirte un segundo solo para aclarar con ejemplos a qué te referís con ciudades medianas. Santa Fe claramente es una, pero... Sí, ciudades medianas, para poner ejemplos, en Argentina solamente, uno podría considerar como Paraná, hasta cierto punto Rosario, Bahía Blanca, Mar del Plata, aunque obviamente, que yo, por ejemplo, los casos de Mar del Plata o el caso de Bariloche son atípicos en el sentido de que tiene una permanencia de la población fuera de las temporadas turísticas, y luego tiene una afluencia tremenda de turistas. A Bariloche pasa lo mismo, y en Mar del Plata también, Mendoza también. Otra característica ¿no? que se me ocurre, sin entrar en el concepto, es que las distancias son menores, entonces también el consumo, por ejemplo, de combustible, que es una de las variables a considerar en el precio del boleto, también es menor que en grandes ciudades. Sí, exactamente. Es decir, en grandes ciudades obviamente existen otros problemas, o los mismos problemas pero agravados, podríamos decir, y otras soluciones. Acá no tenés la posibilidad de hacer subtes, digamos, ¿no? No tenés la posibilidad de tener trenes. Pero bueno, se han, digamos, estudiado algunas otras posibilidades, como trenes de cercanía, como mencionaste, pero claro, el contexto macroeconómico no es favorable para implementar ese tipo digamos, de soluciones, ¿no? No es favorable para implementar estas soluciones, llamémoslas alternativas, Sí. o de incluir nuevos jugadores al sistema. Sí, sí. Pero tampoco está siendo sustentable para los jugadores que existen actualmente en el mercado. Entonces, ¿es financieramente viable el sistema de transporte en Argentina, en las ciudades medianas? En la medida, es mi opinión, en la medida en que no se recomponga la demanda, y en ese sentido que no se recomponga el poder adquisitivo de los usuarios, es muy difícil. Si no media un colchón de subsidio muy importante. Pero ya hay un colchón de subsidio importante. Sí, bueno, ese es otro problema, ¿no? Obviamente hay una distribución muy inequitativa que no se da solamente en Argentina, sino también en algunos otros países, pero más allá de la distribución inequitativa, es cierto que el colchón de subsidios es muy alto. En algunas ciudades más que en otras, por su conformación geográfica. Como vos recién mencionabas, no es lo mismo tener una ciudad, digamos, que son una serie de anillos, ¿no? Donde los costos en general de transporte van a ser menores, que una ciudad como Santa Fe, que es muy extendida, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo y cada vez más hacia los costados también. Es decir, las ciudades no son estáticas, las ciudades obviamente van creciendo. Entonces es muy difícil pensar, digamos, por un lado, el sistema de movilidad solo pensando el transporte, ¿no? Y también es imposible pensar el transporte o la movilidad solamente para de acá a 5 años, digamos. Es decir, uno tiene que pensar en el plan 1, plan 2, plan 3, de acá a 25 o 50 años, ¿no? Es decir, ahora, vos me mencionabas recién el tema de la falta de rentabilidad, podríamos decir, del subsistema de transporte, y en gran parte es porque hay un desfasaje, ¿no? No sé por dónde empezar a mencionar el tema, pero es decir, si hay poca demanda para el colectivo, también es cierto que hay mucha gente que se mueve por otros modos, con otros modos. Mucha gente que se mueve a partir del vehículo particular. Entonces, el desafío, digamos, si lo hablamos sobre todo a nivel de la movilidad, es lograr que más gente se suba al colectivo. Pero uno dice, bueno, ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? Es decir, hay mucha gente que no se sube porque, digamos, tarda mucho, o porque no llega a tiempo, o porque... O no cubre las zonas. O no cubre las zonas. Que es una queja común. Exactamente. Entonces, es como que hay que pensar como si fueran dos lados de la misma moneda. Es decir, por un lado,
hay que incentivar a que la gente deje el auto en su casa, ¿no? O que lo use hasta determinado lugar, pero después con un centro de transbordo, digamos, se mueva en colectivo. O bien, digamos, que directamente, por una cuestión, podríamos decir, a largo plazo, de las externalidades que genera el transporte, necesitamos no ir hacia el agravamiento de problemas que tienen ciudades grandes, sino atajarlo, como quien dice, a tiempo. Problemas de congestión, que a lo mejor, bueno, un domingo a la tarde se puede transitar tranquilamente, pero si uno va un viernes al microcentro, a un horario pico... Cierre de bancos, por ejemplo. Cierre de bancos, salida de los alumnos, etcétera, es un caos. Es un caos. Entonces, tenemos que prevenir que eso no se agrave, sino que más bien se descongestione. Por otro lado, el tema de la contaminación. Nosotros tenemos, una contaminación relativamente moderada, pero si seguimos insistiendo en meter vehículos motorizados de cualquier tipo, especialmente de los autos, vamos a terminar con un problema grave, ¿no? En el área de movilidad hay un concepto que es las ciudades para los peatones, sí. y no para los autos. Claro, y ahí sí, entra el sistema de transporte público, claro, no solamente de colectivos, es donde juega. Sí. Porque justamente para poder caminar tiene que haber menos autos. Sí, y para andar en bicicleta, porque la verdad que es como un albur, uno sale y no sabe si vuelve, digamos, ¿no? Y hay en políticas públicas, ¿hay algún tipo de políticas de incentivos a tomar la bicicleta? Sí. Bueno, es decir, cualquiera de nosotros creo que ha visto imágenes o videos o películas de ciudades como Holanda, es la primera que surge. Holanda, los países bálticos. Entonces uno dice, mira qué lindo, andan todos en bicicleta, qué bárbaro, la ciudad limpia. Y vuelven. Bueno, y entonces hay que moverse hacia eso. Si ese es el objetivo, si yo quiero ese tipo de ciudad, bueno, entonces hay que ir con paso firme, porque claro, no es fácil. Digamos, uno se encuentra en cualquier política pública que quiera implementar, hay presiones de los grupos de presión, grupos de interés, es decir, culturales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de a poco, pero sin pausa, habría que ir hacia eso. ¿Cómo? Digamos. Nosotros en economía hablamos mucho de los incentivos. Entonces, hay que armar una serie de incentivos justamente que no me sale la palabra, desincentiven el uso... Salió bien, no la conocí, pero salió bien. Desincentiven el uso del vehículo particular, ¿no? Que en muchos casos va con una sola persona, 2 personas, ¿no? Es decir, es totalmente antieconómico, ¿no? Antieconómico y además para el bolsillo y antieconómico desde el punto de vista ambiental también, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, ya se estuvo haciendo una movida de empezar a aumentar, no solamente en Santa Fe, sino en todos lados, de aumentar los precios del estacionamiento, ¿no? La tarifa de estacionamiento. Esa tarifa de estacionamiento no necesariamente tiene que ser homogénea, puede ser heterogénea y ser a más caos vehicular, más caro, digamos, ¿no? Por otro lado, del caos y del tiempo, o sea, si te quedas mucho tiempo... En función del tiempo también. Lo mismo pasa con el tema de las multas. Es decir, hay mucha gente que no encuentra lugar para estacionar y lo larga, como quien dice, ¿no? Si hubiera, digamos, control y sistema de multas... Vos decís que el incentivo y la desincentivación claro, pasa por el bolsillo. No necesariamente. Esa es una parte, podríamos decir, más a corto plazo. Pero por otro lado hay que pensar en una educación para los chicos, ¿no? Y para los grandes también, porque uno puede decir, bueno, pero los chicos no manejan, sí, no, pero manejan los padres y no hay cosa más, ¿no? Que un chico que le esté diciendo, papá, no te pases en rojo, papá, acá no se puede estacionar. Papá, me parece que vas muy rápido. No voy a decir que me pasó ni que me volverá a pasar.
Pero ese es el mejor estímulo, digamos, ¿no? Porque Pues de sí. alguna manera los padres y las madres se cuidan Bueno, de digo, darse esa imagen, ¿no? mucho éxito tuvo políticas públicas en función del uso del cinturón de seguridad. Me parece que Claro, sí, 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 sí. Por eso hay cuestiones que son regulaciones, como el hecho de usar el cinturón de seguridad. El hecho de que muchos autos no te permiten avanzar o te revientan la cabeza si seguís sin el cinturón de seguridad. Pero, digamos, por eso no hay que confiar en una medida todo. Digamos. Es un conjunto de medidas que apunten a volver a subir a la gente al colectivo, digamos, porque es la única manera en que realmente se van a poder empezar a cubrir más costos, y pensando que los costos laborales representan más del 60% del costo de un colectivo, digamos, ¿no? de una línea de transporte. Entonces, hay ciertos costos que se pueden bajar, pero otros costos que va a ser muy difícil. Es intensiva en mano de obra, decimos los economistas, ¿no? Y por otro lado está el hecho de, paralelamente, ir promoviendo el uso de medios alternativos como la bicicleta, digamos, pública y además el a pie. pública y privada, es decir, que haya lugares como las ciclovías, ¿no? Pero que sean además seguras, ¿no? Porque digamos, todos tenemos alguna memoria de alguien que andaba por la ciclovía y lo asaltaron. Está bien, uno puede decir, bueno, acá te asaltan en cualquier lado, digamos, ¿no? Sin bajar del auto. Claro, exactamente. Pero el tema es que hay que verlo, digamos, como, a ver, como pensando en un objetivo mediano plazo, largo plazo, y ir arremetiendo contra eso, con las medidas necesarias de regulación, de multas, de tratar de desincentivar el uso del colectivo, del auto particular, pero también de las motos. Porque las motos, es decir, es un medio válido, pero el problema es que hay que educar primero a los peatones, ¿no? Hay que educar a los ciclistas, hay que educar a los que andan en moto, que tienen un riesgo mayor, porque generalmente tienen una flexibilidad para meterse y una velocidad para meterse en cualquier lado, y hoy está de la derecha, después está 2 segundos de la izquierda, bueno, que es un peligro para... Los deliveries. Claro, sí, justamente. Ayer venía sufriendo algunos, ¿no? Que realmente es un peligro para esas personas y para el normal, digamos, desarrollo del tránsito. Te hago una última pregunta y con esto ya te liberamos porque sin darnos cuenta se nos está pasando el tiempo. La universidad y en concreto la Facultad de Ciencias Económicas, ¿cómo es el abordaje? Vos estás trabajando sobre un proyecto de investigación, pero sí. digo, en las aulas. Sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, desde el proyecto de investigación, como te mencioné, era un tema, digamos, que nadie sabía mucho sobre el tema. Yo lo venía trabajando desde Bahía Blanca, donde estudié, ¿no? De mi tesis de grado, después mi tesis de posgrado, etcétera. Pero cuando yo por ahí me enfermé, tuvieron que buscar a alguien de Córdoba para que viniera a dar las clases, porque no había nadie acá. Bueno, eso es lo que no queremos, digamos, ¿no? Es decir, no por el que vino de Córdoba, que es muy amigo mío, pero a lo que voy es a que hay que formar recursos humanos en el tema, porque una de las cosas importantes es que el Estado tenga capacidad para llevar adelante todas estas políticas públicas de regulación de servicios públicos. Y eso hay que formar. Es parte de la educación que hacías referencia. Claro, exactamente. Entonces, nosotros empezamos a formar recursos humanos, Cientibeca, Becasín, después otros se fueron a hacer doctorados, etcétera, etcétera. Pero dentro de la materia que está asociada al proyecto, que antes se llamaba Finanzas y Regulación y ahora se llama Economía del Sector Público, nosotros, digamos, para aprobar la materia tienen que hacer un trabajo de investigación bastante voluminoso, como una preparación para su próxima tesis de grado.
Nosotros les promovemos que hagan sobre regulación de transporte, regulación de servicios como el agua, de energía, gas, etcétera, 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 ¿no? O conceptos asociados, temas de monopolio natural, de externalidades y ese tipo de cuestiones que están muy ligadas a este tema de los servicios públicos, ¿no? Bueno, se han presentado, digamos, estos alumnos en distintos foros, podríamos decir, de la Facultad de Ciencias Económicas, y muchos de ellos, digamos, le ha servido de base para luego hacer su tesis de grado, ¿no? Para recibirse de licenciados en Economía. Y nosotros los hemos guiado, ¿no? Trabaja conmigo la profesora Pía Jiménez Puentes, que es mi mano derecha, podríamos decir, y bueno, digamos, junto con ella hemos guiado, hemos dirigido no solamente tesis de grado, sino también tesis de posgrado sobre el tema. De hecho, yo le dirigí a ella la tesis sobre el transporte, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la idea, es crear sinergia alrededor de este tema, ¿no? Y hay un tema que no quisiera dejar de mencionar, que es el tema que estoy armando ahora. Yo he tenido oportunidad de viajar bastante por Latinoamérica, y en especial a Sucre, en Bolivia, y entonces me pareció que había un paralelismo muy grande entre esa ciudad y la nuestra, en calidad de ciudad con gran patrimonio histórico, ¿no? Entonces, que había que preservar, que hay que preservar. Entonces, en particular, todo esto que estamos hablando tiene que, digamos, regularse, qué sé yo, alrededor de la Plaza 25 de Mayo, alrededor de la Plaza de Sucre, alrededor del Zócalo en el DF mexicano, alrededor del Cusco, ¿no? Es decir, son cosas que hay que tomar a tiempo, porque los países latinoamericanos somos los que menos tenemos dinero como para invertir en el mantenimiento y luego la restauración de esas verdaderas obras de arte, pinturas, fachadas, etcétera. Entonces, si no tomamos el toro por las astas, digamos, ¿no? O por los cuernos, cuando queramos acordar nos quedamos sin patrimonio histórico. Y cuando nos quisimos acordar nos quedamos sin tiempo. Bueno. Silvia, muchísimas gracias por estar acá y por estar. Yo hablo mucho. No, pero está bien, de esto se trata el programa. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.